lujo tenerte, ¿eh? Gracias por la invitación, Luis. Saludo a toda tu audiencia. Un gusto estar acá. En un momento muy difícil de la economía. Sí. Muy difícil. Quizá uno de los más difíciles de los últimos años, ¿no? Sí, porque, bueno, hay dos variables claves en lo que es la macro, que es la tasa de inflación y el nivel de reservas. Que yo diría, la inflación, que ya estoy perdido a esta altura de saber si es crítico o no es crítico. Para el mundo esto es hiper. Nosotros en 50 flotamos. Perdón, Bien. hiperinflación. Y el mundo, claro, a un alemán le tenés que explicar que es 50% de inflación, decir, ¿cómo está? Bien, ponele bien, es una forma de decir. Nosotros, hiper es 1000, 5000, 4000. Todavía a los chicos de muy jóvenes le tenés que explicar cómo fue. Y hay un tema que sí es crítico. Yo creo que todo este periodo se subestimó y está atado con alambre sobre pretexto de que el acuerdo con el fondo sale bien. Después vamos a discutir qué hay para ganar, qué no hay para ganar, toda esa historia. Que es el nivel de reservas. El nivel de reservas... Una alerta muy importante. Sí, pero hace rato, te digo, se lo ha redescubierto ahora. Pero el nivel de reservas era crítico a fin del 2020. A fin del 2020. Después vino la Santa Soja, la exportación en dólares anduvo muy bien, pero las reservas terminan muy mal de nuevo, como cuando... hace un año atrás. ¿Y por qué? Explícaselo, vos que tenés mucha capacidad para explicarle a la gente que dice, ¿qué tiene que ver el nivel de reserva con la inflación, con el kilo asado que ya me sale 1000 pesos? ¿Qué tiene? No, bueno, el nivel de reservas, porque en el fondo hay una oferta y una demanda de dólares. Y hay un precio del dólar, que aunque vivas en un país comunista, depende de la oferta y la demanda, y lo podés forzar o presionar hasta determinado límite. A punto tal de que haya un dólar de 100 pesos y uno de 200, y hay una brecha de 100. Grave también. Grave, claro. Que perdón, vos me lo explicaste ya más de una vez, yo lo entendí claramente, recién cuando me lo explicaste vos. ¿Por qué es tan peligrosa la brecha? ¿Por qué uno dice, bueno, hay un oficial, hay un dólar oficial y otro blue? ¿Qué problema? La brecha es peligrosa porque la única oferta que hay en el mercado de dólares es la exportación. Y el exportador está obligado a vender a 100 y el productor, que es 2/3 de la exportación argentina, mira los dólares libres que se mete al bolsillo. Entonces tiene que vender a 100, a la mitad. Que después, claro. Entonces, tiene que comprar un tornillo importado por 200 o a 200 a veces. Ese es el productor de bienes. El productor exportador del campo vende un producto que tiene un precio de la soja que lo ayuda, una retención o impuesto que no lo ayuda, lo cotiza a 100 pesos y hace la cuenta dividiendo 200. Y ahí se metió X cantidad de dólares en el bolsillo. Cuando mira el silo y la tiene ahí, son dólares de verdad. Y cuando la tiene que vender, no. No son dólares del Circo Rodas. Ahora, parece que está dando una clase magistral. Yo he tenido la oportunidad de compartir una en Uruguay. Él está dando la clase magistral, yo lo estaba escuchando, ¿no? Impresionante. Bueno. Ya tenemos dos elementos, Agustina y Hugo, ¿no? Las reservas, la brecha cambiaria, y la otra, la inflación. Que escuchen lo que dice Carlos Melconian. Esta inflación de la Argentina en el mundo, en países más o menos serios, civilizados, no sé, en Alemania, por citar a Aníbal Fernández, el Bundesbanken, que dijo que no sé, es hiperinflación. Pero, ¿podemos estar al borde de una hiper de verdad, Carlos? No, de la hiper argentina, no. De la hiper... No, por supuesto, siempre quienes aprietan los botones son seres humanos que tienen determinado diagnóstico, determinada racionalidad y aprietan el botón. Poco eficientes para vos. Bueno, sí. Vos al ministro Guzmán, no es personal, pero... Bueno, digamos, yo he hecho mis críticas personales. El ministro Guzmán no es necesariamente la persona que está para apretar el botón de la hiper. Porque tiene formación, porque entiende, porque podés o no estar de acuerdo. Pero, viste,
la política, las personalidades, los vaivenes, se te escapó el fuera de control. Ahora, técnicamente hablando y en fundamentos, la Argentina está para una alta inflación sin necesidad ni de Rodrigazo ni de hiperinflación. Nosotros venimos diciendo eso hace 2 años, no ahora. No, porque este gobierno ya nació con la aureola de que se iba a la hiper. Claro. Está bien. Ahora, ¿y cómo se...? A ver, yo te digo por qué, porque en una Argentina es que las noticias económicas son cada vez más malas, en algún momento dicen, bueno, esto para acá, para con una mega devaluación. Algunos dicen, no sé, a mediados de enero, no sé por qué lo dicen. Otros dicen, no, se viene una inflación más alta, del 70, insostenible. Por eso. ¿Qué viene? De la misma manera que el botón de la hiper te tenés que equivocar para irte. Para irte a, no sé, 300, a 400. Claro. Bueno, tampoco este programa, si tuviera una inflación de 30, viene un mago y te la pone en 30, y no eliminás el déficit fiscal y la emisión de moneda, está en un problema. ¿Por qué? Porque gracias al 30 va licuando al gasto. Gracias al 30 licúa las LELIC. Gracias al 30 licúa la deuda. O sea... ¿Le sirve la inflación? Le sirve la inflación. Esto que vos decís, che, este tipo está loco. No, tengo clarito que los bolsillos de cada uno de los que están acá, ninguno creció más de 50. Por lo tanto, los bolsillos de los que están acá compran menos bienes que el año pasado y los votantes así Carlos, lo hicieron sentir. Vos nos dijiste a nosotros, creo que fue acá en la cornisa. Sí. Bueno, por eso perdieron las elecciones. Claro, sí. Eso fue lo que le hicieron los salarios, que es un poco lo que también dice Cristina, dije, no lo dije en el programa tuyo, me parece, pero dije, el chico de La Matanza, Lucas era, o ya estoy confundido, el pibe que vendía a diario, no movió el amperímetro de los votos de La Matanza. O sea, ¿por qué? Bueno, porque evidentemente el tema económico cala hondo y entonces ha resuelto una vez más las elecciones en la Argentina. Entiendo. Y entonces, ¿dónde está el tema ahí? El tema ahí está en que este gobierno está condenado a tener inflación si no hace el ajuste. Y te voy a decir más, no hay lance de dejarle al que viene, A, porque faltan 2 años, B, porque todavía vos lo querés jugar el partido. Sí. Pero si este fuera un partido donde vos tenés encuestas que te dicen que no ganás y faltaran 6 meses, ya se lo dejan al que viene. Entiendo perfectamente. Agustina, compartimos ese cuadro que habías planteado aparte en producción sobre el nivel de reservas, que es lo que estamos hablando con Carlos Melconian. Claro, porque es el tema que nos interesa. Y aquí tenemos este artículo, ¿no?, que salió en La Nación. Tiene que ver con la disponibilidad de dólares, los verdaderos números sobre las reservas que quedan en el Banco Central. El monto neto, atención a este número, cae a poco más de 4.500 millones de dólares. El calendario de pagos de deuda impone la necesidad de cuidar cada billete, dónde se guarda este patrimonio y sobre todo cómo se maneja. 4.500 millones de dólares es el número. Bueno, eso es cero en términos técnicos. Para no entrar en el segundo decimal, sí. Y si le sacás el oro y los derechos especiales de giro, son hasta negativas. Negativas es que el Banco Central debe estar tomando 2 mangos con 20 de algún lado que no son de él, donde he dicho 200 veces, a mí me condena el otro canal, los medios hegemónicos. El de los medios no hegemónicos. Los medios hegemónicos. Sí, porque yo en el 2001 decía el sistema financiero es sólido. Lo que pasa es que si está el lobo cuidando a la gallina, nada es sólido. Entonces, hoy el sistema bancario de nuevo es sólido. Como es gobierno este gobierno, en una de esas le gusta. Muy sólido. Tienen 90% del total de los dólares de la gente disponible. 90, es grotesco. Es una caja fuerte, pero es el lobo cuidando a la gallina porque están en el Banco Central. Tampoco veo un riesgo ahí para que se quede tranquila la gente. Pero las cosas las manejan los hombres, las personas. Entonces sí, yo diga, sin entrar en el segundo decimal, las reservas son cero. Cero. Okay. El presidente del Banco Central lo sabe, por eso desde el 5 de octubre, tiene fecha, desde el 5 de octubre ha venido sacando enmiendas y comunicados obstaculizando la demanda de dólares porque dice, necesito
que técnica y políticamente alguien Es me dé cierto. bola. Entiendo. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Hay mucho ruido alrededor del acuerdo con el fondo. Contra lo que dice parte del gobierno, no, mirá que estamos avanzando, mucho ruido. Santiago Fiorito escribe que el miércoles Martín Guzmán tuvo que hacer una mansadora de más de media hora en la antesala del despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández, porque tardaba en recibirlo. Finalmente entró y empezó a explicar. Y el mismo día, no sé si antes o después, Cristina fue a Olivos a ver a Alberto Fernández. Atenti con estos dos datos, son muy importantes estos datos. Pero la semana pasada empezaron a irse los dólares rápidamente. ¿Y por qué hubo una fake news? A uno dice fake news, algunos dicen, che, ¿esto fue una mini corrida? Y si no fue una mini corrida, ¿puede venir en el futuro, en los próximos días, una mini o una corrida, Carlos Melconian? No, yo creo que lo que estamos es en un proceso de demanda permanente. O sea, Argentina es una economía que transa en pesos y ahorra en dólares, y que en los momentos conflictivos pide más dólares. Eso tiene una larga historia. Yo diría, el único que calmó todo eso fue la convertibilidad. Hasta que luego el exceso de convertibilidad terminó mal. Pero no importa eso es historia. Lo que te quiero decir es, más que en una corrida, estamos en un exceso de demanda permanente, que solamente se cubre cuando en la primer parte del año viene la oferta de dólares de la cosecha gruesa, que supera a la demanda de dólares que no cesa, pero la supera, y ahí tenés 6 meses de tranquilidad. Hace 2 años, debe ser más, pero hace 2, siempre la demanda es un taxi mensual. La demanda de dólares. La controla el Supercepo. Pero es un taxi. Los 200 pesos que le permiten los pequeños ahorristas, la tarjeta, los corporativos que quedó abierto. Eso son 12 meses de un taxi. Cuando acá te entra la gruesa, esto da positivo. Cosecha gruesa. Te da positivo la reserva. Compró 6.000 palos. Buenísimo. Y cuando acá el taxi sigue y terminó la gruesa, esto da negativo y se van. Entonces la punta quedan igual la reserva. Quiero decir. ¿Y el precio del dólar? Es inviable esto. Es inviable, no se sostiene así mucho más. Es inviable. Y es inviable como país. ¿Y esto puede traer como consecuencia una devaluación, Carlos? Bueno, no la devaluación, las mini... Sí, pero, exactamente, porque lo primero que hay que saber es que este gobierno lleva 720 días devaluando. No es que dice, va a devaluar o no, devalúa. Devalúa diariamente, de tal manera que mi tía no se asusta. Como por el acto electoral le aflojó a la devaluación, so pretexto de ayudar a que baje la inflación para enfrentar las elecciones, eso no ocurrió. La inflación siguió al 3 y la devaluación fue al 1. Entonces, ese 2 de diferencia acumuló 20%, 15%. Es como si vos me dijeses, si no hubieran hecho eso y seguían devaluando todos los días, hoy valía 120, invento. El dólar. Podemos estar discutiendo eso. Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la variable que hay que mirar es si al final del día el central compra o vende. Que yo te pongo el termómetro. Si vos tenés fiebre, yo ya sé que vos no hiciste nada, pero el termómetro dice que tenés fiebre. De la misma manera te pongo. Si vos no tenés fiebre, te digo, andá a jugar a la pelota que no hay problema. Entonces, eso va a ocurrir. Si el mercado no se da vuelta, o sea, sigue habiendo más demanda que oferta, el gobierno va a estar forzado, y te anticipo que ya empezó. La semana pasada empezó. ¿Forzado a? Primero a que el taxi suba un poquito. El oficial. Eso, sí, pero el taxi, el 1 mensual no va más. Ahora, ¿El taxi que demanda? El taxi de la devaluación mensual. El 1% que vienen devaluando iba a ir a 2 y pico, que va a tratar de empardar a la inflación mensual. Entonces vamos a estar lo que resta de diciembre, y si hace falta enero, poniéndote el termómetro. Entiendo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Ella cómo se llama? Agustina. Agustina va a decir,
Che, pero pará que te mostré que acá no hay reserva. Si me sacás de 50 todos los días, vas a acelerarme la idea de que, y bueno, sí, porque me va a seguir reflejando que tenés fiebre. Entonces ahí tendrás que acelerar o saltar. Pero de nuevo, cuando vos estabas en esos periodos históricos de tipo de cambio muy atrasado, por ejemplo, el final de Martínez de Oz hoy es 40 guita o 50 guita el dólar. Cuando se habla de Rodrigazo, con Rodrigo el dólar era 40 pesos de hoy. Sí, sí. ¿Entendés? El después... dólar de 16 pesos, de 17 pesos del principio de Macri es 60 y pico pesos de hoy. Vos decís, es muy burdo, acá va a haber salto. Bueno, acá en 105 no hace falta salto. El oficial. Pero sin necesidad, iba a decir al pedo, sin necesidad, devaluaste al 1 con inflación de 3, 6, 8 meses y ahora el mercado te lo quiere cobrar. Entiendo. Hugo, dale. Bueno, la nota de Martín Rodríguez Yegros, fíjate el título, la misión imposible de ajustar sin que se note, este es el desafío. El acuerdo con el FMI expone el Frente de Todos a sus propias contradicciones. Fernández teme por las rebeldías internas frente a la negociación que marca su destino, ¿no? Esto de el ajuste sin que se note, ¿no? Bueno, lo político. Acá está el elemento político, Agustina, Hugo, y lo que hablamos. Yo te puedo hablar, podemos conversar sobre eso. Sí, ¿cómo no? Yo no sé qué ves vos. Es un muy buen título. O sea, yo no sé qué ves vos, Carlos, pero yo, primero, la veo a Cristina no apoya, pero no apoya. Le tienen que empezar a explicar todo. Máximo Kirchner, que es un actor importante, yo le digo Máximo Peligro Kirchner, ¿no? Cuando le dicen Máximo Churchill, yo le digo Máximo Peligro, diciendo no, con el fondo no vamos. Alberto Fernández tratando de rezar para que no se le pudra un principio de acuerdo que creo que lo tiene atado con alambre. Esto es lo que está pasando hoy. ¿Vos qué ves hoy? Bueno, yo creo, de nuevo, viendo el título, el otro título, esta es la misión imposible de ajustar sin que se note. Yo, el que me estás diciendo vos es la misión de firmar sin que se note. Tienen clarito que tienen que firmar. Hay que firmar. Sí, lo único que importa es la conducción política. La conducción política para mí son dos personas. O sea, el presidente, por más que comparte eso, él se ocupa de decirlo. Por más que comparte, él es parte. Y la carta de la vicepresidenta, la carta yo dije, la persona que va al casino, yo no voy al casino, pero conozco la ruleta, que le pones a los 36 números, te quedás jugando. Dije toda la noche y un timbero me corrigió, me dijo, le tenés que poner al 0. Entonces, como paga 36 veces, no te podés quedar jugando toda la noche, pero te quedás jugando un montón. O sea, es una carta donde dice A, pero dice B, pero dice C, pero dice D, abarca todo, se reserva el poder de veto, pero no importa. La única realidad es que si no quieren acelerar la dinámica de los problemas que tienen, quieren tirarse un lance de ir para adelante, no terminan de entender bien para qué les sirve, etcétera, etcétera, etcétera. La única chance que tienen es que van a dar 500 vueltas escritos en abril del 20. Van a dar 500 vueltas, van a firmar. Y van a tener que firmar. Ahora te voy a hacer una última pregunta. Enseguida hablamos con Conrado Stoll que la variante Omicron está amenazando a todo el mundo y a la Argentina. Y había que ver cómo está preparada la Argentina. Bueno, si está preparada, ¿no? Vamos a estar hablando con Stoll ahora mismo en cuanto lo conectemos. Pero la pregunta que te quiero hacer, para después seguir hablando unos minutos más, es... sin firmar con el fondo, firmando con el fondo la economía argentina no va a resurgir, no nos vamos a ir a tasa china de crecimiento. Pero sin el acuerdo con el fondo... es muy probable que se pudra todo. Sí, acelerás todos los procesos, es decir, ¿Proceso de qué? Y de brecha, de evaluación, de conflicto político, de tasa de inflación, porque el mayor dilema hoy de la Argentina es la falta de confianza y la incertidumbre. O sea, aún con el rebote económico y todas esas cuestiones. Entonces, vos decís, si a eso le agregás que al final no acordás y entrás en atraso y queda boyando en el aire y no sabés quién es tu punto de contacto internacional y te apartaste de la última ambulancia que te da una mano, etcétera, 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 qué sé yo por dónde salta la liebre. Pero ese es lo de siempre. Por ejemplo, yo he dicho
que un dólar de 200 pesos o 210 pesos no es un dólar barato, es un dólar caro. Es un dólar alto en periodo de inestabilidad bajo control. ¿Se entendió bien? Sí. No es palabrerío. Inestabilidad bajo control. Los 60, los 70, los 80. Ahora, el dólar de la hiper era el doble de hoy. Sí, sí. El dólar de Malvinas era un dólar 50% arriba del de hoy. Antes de hablar con Stoll, viste que, no sé si fue Morgan Stanley, creo, que dijo que estaba tranquilo porque creía que aún con la nueva variante Omicron, el COVID no iba a ingresar y no iba a impactar en la economía mundial y por lo tanto en la de la Argentina como la primera etapa. ¿Vos tenés una mirada sobre eso? La he tenido que tener obligadamente por el impacto que ha tenido el COVID en las economías, en el mundo, en su rebote y demás. En Argentina también. Sí debo decir, está mal que lo diga yo, pero me voy a agarrar de lo que dicen los epidemiólogos en el mundo. Es que al final hubo certezas ex post, nunca ex ante, que primero el COVID, que la Delta, que China, que entonces, viste, en el mundo hay más una apuesta de deseo que no ocurra nada, que de realidad. Lo que ocurre es que tenés que tener siempre actitudes preventivas frente a esto. Por eso hay que cuidarse mucho, ¿no? Conrado Stoll, buenas noches. Sí. Agustina Girón, Hugo Machiavelli, estamos compartiendo algunos análisis de la economía con el brillante Carlos Melconian. Buenas noches. ¿Es así? ¿Tenemos que estar en alerta y la Argentina está preparada para un impacto fuerte de la nueva variante? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están, Carlos? Hola, Hugo, Agustina. Saludos. Y la cosa es así. Delta sigue siendo el problema. Y la buena noticia, para Delta u Omicron, tenés Japón como ejemplo. 126 millones de personas, tienen 10 infectados diarios, 1 a 2 muertos diarios. ¿Por qué? 85% vacunados con 2 dosis y fundamental el I, con máscara. Ese es el método de mitigación que más usan en Japón. Más todavía que el testeo, aunque hacen un buen testeo. Entonces tenés números mínimos. Un país que hace las cosas como se deben hacer, no tiene muertes por estas variantes, sea la que sea. Ahora, vamos al otro extremo. Hungría y República Checa, también variante Delta, tienen las 2 mortalidades más altas y las 2 números de infectados por población más altos del planeta en este momento. Perdón, ¿por variante Delta? ¿Por variante Delta? Delta, sigo con Delta, que es lo que está en la segunda ola, el segundo brote de Delta en el mundo. Aparece Omicron, que nos sorprende en las últimas 2 semanas. Y ahora te doy datos de Omicron. En Estados Unidos, la directora del Centro de Control de Enfermedades, la doctora Walensky, advierte que Omicron ya está en 20 estados, lo cual preocupa la velocidad. Y el Reino Unido da datos que sugieren que Omicron cada 3 días duplica la cantidad de infectados cada 3 días. Esto lo acaban de comentar en el Reino Unido. Y te cierro esta parte con una última noticia de último momento. Noruega, hoy, evento súper dispersador. 150 personas infectadas en un lugar de fiestas, en las cuales 70 eran de un grupo de una fiesta, pero las otras, el resto, eran de otras fiestas que estaban en el mismo lugar. Y en el caso de Dinamarca pasó lo mismo, otro evento súper dispersador. Están muy liberados allá, como están tan vacunados, se liberan demasiado. Entonces en el mismo día, 2 eventos súper dispersadores. El de Dinamarca también 150, confirmado que son todos Omicron. Y acá te digo lo más importante, en el de Dinamarca se habían ido los de la fiesta previa, que se infectaron todos, y entró una segunda fiesta al salón después de que el salón se lavó. Es decir, Omicron quedó flotando en el aire y sugiere esto, que podría ser tan contagiosa como el sarampión, que si vos entras a un cuarto en que tuvo alguien con sarampión, aunque te haya ido la persona, te vas a contagiar porque quedó el virus flotando. ¿Y el nivel de mortandad, el impacto en las camas UTI, en las terapias intensivas, en el nivel de mortandad de Omicron? Fundamental. Varios países muy desarrollados, Estados Unidos, por empezar, Nueva York ya lo hizo, están cancelando cirugías selectivas para tener espacio para nuevas internaciones. Pero, te lo dije antes, la mortalidad tendría que ser bajísima en los países que hagan los deberes. Ahora, hay un problema.
Hay muchos países como Japón que tienen 80 y pico % de vacunados con 2 dosis y sin embargo tienen mucha más mortalidad que Japón. No es solo la vacuna, es muy complejo. Perdón, ¿qué decís, Carlos? No, digo que... Estamos si me permitís... Sí, por supuesto. No, digo que estaba por pedirte permiso para preguntarle a Conrado, con todo lo que él está diciendo con lujo de detalles, eso puede llevar a que tengan que tomar de nuevo decisiones de cuarentena, etcétera, etcétera, aún con doble vacunación. Bien, Carlos, y estaba por decir que esto es tan complicado como lo tuyo, la economía que tiene tantas variables, multivariables, un problema muy complejo que no es la misma situación o el mismo resultado si lo pones en Somalia, en Argentina o en Irlanda, obviamente. Acabas de decir algo clave, olvídate de la segunda dosis. La clave ahora es la tercera dosis. La vacunación completa para COVID-19 son 3 dosis. ¿Y para quién? Para los mayores de 50, de 60, de 70, no. Para toda la población tiene que tener refuerzo. Por supuesto que empezás con el 75 o el 80. ¿Y la Argentina cómo está con las terceras dosis? Porque me parece que está retrasada, pese a que dicen que hay sobreabundancia de vacunas entre nosotros. Está lento, por supuesto. Tenemos 66% de personas con 2 dosis en este momento, literalmente, lo chequeé hace un ratito. Fíjate qué vergüenza, Estados Unidos 59, no ha llegado a 60% con 2 dosis. Pero en Estados Unidos la mayoría del 59% con 2 dosis ha recibido el refuerzo. Claro. Chile, el 70% de los mayores de 50 años ha recibido el refuerzo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por dar el refuerzo, porque hay una diferencia muy significativa. Y es más, en Europa han decidido dar el refuerzo a los 3 meses, que se acuerdan que en Estados Unidos es a los 6 meses. Entonces, el consejo, el mensaje, leyendo la literatura, entre 3 y 6 meses de la última dosis que uno se ha dado, hay que dar su refuerzo y mezclar, que la gente no se asuste cuando le ofrezcan algo distinto, porque es mejor incluso que te den algo distinto de lo que ha recibido. Conrado, efectivamente, por lo que veo, el coronavirus ha demostrado que puede seguir teniendo variantes. 2 preguntas. Por un lado, ¿el mundo está en condiciones de poder ir cambiando las vacunas? Y por el otro, ¿vamos a tener que incorporar esta vacuna al calendario normal como cualquier otra vacuna para poder decir la pandemia terminó? Porque siguen mutando, sigue habiendo variantes. Sí, no sabes qué complejo los trabajos de genética que se publican todos los días sobre estos virus. Pero lo que vos decís es fundamental. Si bien Estados Unidos se echó un poquito atrás, Europa está avanzando con lo de la obligatoriedad, a pesar de los grupos antivacunas que tienen. Queda claro que esto es salud pública, porque si vos no te vacunás, vos estás poniéndome en riesgo a mí y a otras personas. Entonces, esto tiene que ser obligatorio, el calendario del que vos estás hablando es fundamental. Claro. Pero acá lo tengo a Melconian, que es apasionante porque él está acompañando con la mirada económica. Dice, va muy rápido. Yo me animaría a decir... La apertura y toda esa historia, porque yo te digo... Ahí tenés la cosa. En el durante hasta que llegás, Conrado, al 66, a la tercera dosis en una masa relevante. Todo lo que viene ocurriendo en términos de aglomeración de gente, restaurante, presencialidad, todo eso que tiene un impacto económico fenomenal. ¿Vos podés sostenerte en 2 dosis rumbo a la tercera con esta apertura masiva que esa estamos es la pregunta, viviendo? con el mismo nivel de apertura que tenemos hoy en Argentina. ¿Sabés que te van a sacar de acá? Me van a poner a mí, me parece. No, me parece muy bien. Dale. No, está bien, es la pregunta. Carlos, sí. Carlos, ya vimos el PBI, ya escuchamos a vos y a otros, no se puede cerrar nada, que hay cosas que no se pueden abrir, y sobre todo en países como el nuestro, que no va a controlar quién tiene 2 vacunas y se la dio hace 14 días la segunda dosis. Vos sabés muy bien que acá no hay chance de controlar. Entonces, las cosas masivas, por ahora, en este momento, que estamos en el borde de un eventual brote de Delta, puede venir Omicron, ya debe estar acá, está en Chile, está en Brasil. ¿Qué creemos? ¿Que no está acá? Simplemente no lo hemos encontrado porque no secuenciamos. Nadie en el mundo secuencia. Solamente Islandia, el 60% de su población, y Dinamarca el 40%. Todo lo demás, menos del 5%. Perfecto. Entonces simplemente no la encontrás. Pero no hay que abrir. Liberar es lo que causó el segundo brote de Delta en Europa. Estamos abriendo demasiado. Decir no usar barbijo, no, es al revés. Entiendo. Barbijo. Y cuidado, hay que llegar al 80% con 2 dosis, además de dar el refuerzo. Entiendo. 66% con 2 dosis no es suficiente. Muy clarísimo, Conrado, como siempre, muchísimas gracias. 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 También Buenas lo que es noches. claro, y buenas noches, y levantó alguna polvareda en el mundo político y económico,
la designación de Melconian. ¿Cómo y en dónde, Agustina? Bueno, aquí lo tenemos, la historia del desembarco de Melconian en la Fundación Mediterránea, ¿eh? Eso es lo que tiene que ver con nuestro invitado. Y los ruidos que generó, ¿por qué no? Un grupo de grandes empresarios impulsó la llegada del economista. El objetivo es que se arme un plan para el próximo gobierno. La designación fue confirmada este jueves. ¿Por qué tanto ruido, Carlos? ¿Qué va a hacer? Ruido, no sé. ¿Es el paso previo a un Ministerio de Economía? No, la Fundación Mediterránea tiene, debe tener casi 44, sí, más de 40 años. Pero es muy importante. Sí, muy importante. Tiene un enorme valor, no solo por la calidad de la investigación que ha tenido siempre, por supuesto Mediterránea, es decir, de ahí salió un ministro y de ahí salió el programa más exitoso que tuvo la Argentina. La convertibilidad. Y lo acepta todo el mundo, hasta los que no la querían aceptan eso. Entonces tiene ese cliché. Pero es de alto nivel de investigación y tiene fundamentalmente un tema muy atractivo, que maneja un concepto federal. La Mediterránea tiene la idea de Córdoba, pero está distribuida en toda la Argentina y tiene 7 subsedes en todo el país. Entonces, es de alto nivel, y entonces además de eso maneja un concepto, yo diría productivo y federal. Entiendo. Y le entra al hueso a cada uno de los temas. Entiendo. Déjame que te haga una última pregunta, que ahora arranca la cornisa con mi editorial, ya la veo a Patricia Burrich ahí para el mano a mano. Te lo pregunto como si estuviera en un café, ¿viste? En el barrio tuyo, en la zapatería. ¿Viste? Cada tanto en los argentinos preguntan así para la economía. ¿Esto se puede ir a la mierda? Siempre. En este contexto. Y te he dicho que lo manejan personas. Tenemos que distinguir la situación y dónde está, que no es fácil, del hecho que lo manejan personas. Te he dicho. ¿Tiene chance un programa de estabilidad con esta política y estos fundamentos? No. ¿Tiene chance de continuar la senda de crecimiento? No. ¿Y tiene chance de bajar la tasa de inflación? Más vale que no. Te dije porque socia la inflación del ajuste que se niegan a hacer. Ahora, simultáneamente la botonera la manejan personas. Entiendo. Y de eso vamos a hablar ahora mismo. Carlos, un lujo tener. Gracias a vos por la invitación y por todo el espacio. Gracias por dejarme entrar en la ventanita de Especial Domingo, Agustina y Hugo. Es un placer. Agustina después entra en la ventanita de la cornisa. ¿Sí? Ahí está. Vamos, dale.